Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras. Los más frescos gandules, naturales y con coco. El cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá. Siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Jajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un feliz esposo siempre hay una exquisita y variada comida. Y detrás una orgullosa y sonriente esposa que cocina los más apetitosos moros y guisos. Porque siempre tiene delante las habichuelas La Famosa, frescas, nutritivas y en toda su variedad. Rojas, blancas, negras, pintas y verdes. Porque lo primero es lo primero. De la famosa. ¡Claro! La Famosa, lo más natural. Buenas noches, amigos televidentes. Frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente. El programa donde cada sábado hacemos un análisis objetivo y desapasionado de los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, pero también dando ligeras pinceladas a la contemporaneidad. Y esta noche, precisamente, después de 2 o 3 semanas de ausencia, me acompaña una vez mi interlocutor válido ante el país, el destacado abogado don Sergio Germán Medrano, con quien vamos a tocar esta noche varios temas de mucho interés para la sociedad dominicana. Hemos visto, y ha sido una constante en nuestras intervenciones públicas ante el país, tanto de don Sergio Germán como mía, hemos señalado el deterioro que ha llegado, el valor de la vida humana en esa República Dominicana, los actos delictivos. Hay una serie de factores que incluso hasta el ambiente político y las controversias judiciales, una serie de cosas tienden a bajar, diríase, lo que debe ser la seguridad pública en un país como el nuestro. Yo creo que nosotros, si pretendemos potencializar internacionalmente, y algunos sociólogos y economistas que en un momento determinado de nuestra accidentada vida histórica cambiaron el modelo de sostenibilidad de la economía dominicana y de ser un país de exportador pequeño de materia prima, hemos pasado a ser un país desde el sector del turismo internacional. Tenemos que preservar sobre todo la seguridad y el valor de la vida humana. Sobre todos esos temas vamos a hablar con don Sergio Germán Medrano, y también durante el transcurso de esta semana queremos anunciar al país que el Poder Ejecutivo promulgó la nueva ley del uso de la fuerza pública en la República Dominicana para hacer ejecuciones de sentencias de los tribunales de la República, lo cual va a constituir un gran paso de avance, porque si algo está dando una imagen pobre, negativa y una baja percepción de la mejoría notable del Poder Judicial en los últimos años en la sociedad dominicana, había sido precisamente esas ejecuciones de un paquete de tigres casi endrogados con sus cosas que se metían a las empresas, sobre todo con títulos o sentencias laborales a ejecutar, y eso creaba una distorsión de lo que una dicotomía
entre lo que habíamos avanzado en el Poder Judicial y lo que realmente cuando se ejecutaba esa sentencia, como veíamos esos escenarios. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrar a conversar ampliamente ante el país sobre esos temas de mucho interés, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Mi amor, de la famosa todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Mamá, a desayunar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en revoltillo. Yo como viene. ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. ¡Exquisitas! Hora de comer ya. ¡Hey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con fritos. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Carvajal, tú has hecho referencia a uno de los problemas más acuciantes y potencialmente más destructivos que tiene la sociedad dominicana en este momento. El problema de la criminalidad y la delincuencia que están indisolublemente asociados a un problema que es, vamos a decir, una enfermedad genética social del dominicano, el poco valor que se le asigna a la vida humana. Aquí la gente, desde que tiene cualquier disidencia, aún en el seno de la familia, por tonterías, por cualquier razón banal, lo que tiende es a agredir, lo que tiende es a intentar atacar a la persona. Eso tiene como consecuencia que entre esposos, por ejemplo, por celos o por cualquier otra circunstancia propia de las eventualidades que se producen en la vida conyugal, el hombre, generalmente, la mayor parte de las veces, termine agrediendo a la mujer y termine también con acciones criminales. Últimamente se han visto actos como ese caso que se produjo en San Pedro de Macorís con esa abogada. Un caso muy patético, penoso. Patético, penoso y
que evidentemente tiene mucha responsabilidad el sistema judicial, como lo tiene también ese mismo sistema judicial en la mayor parte de los eventos luctuosos que se producen entre los seres humanos en la República Dominicana. No es nuevo, esa es una circunstancia que no es nueva. Desde los tiempos de la colonia, aquí se han manifestado acontecimientos de muertes trágicas que han sido la responsabilidad de un sistema judicial que no funciona. Incluso yo publiqué en el año 1998 un artículo en el Listín Diario sobre un acontecimiento todavía más lamentable que el acontecimiento que se produjo en San Pedro de Macorís, porque involucró la violación y el asesinato de una infeliz niña de 13 años de edad. Con motivo de ese acontecimiento criminal, yo escribí un artículo que me voy a permitir leerlo, porque refleja cuál es el problema que está afectando actualmente. ¿En qué año usted publicó ese artículo, don Sergio? Ese artículo salió publicado el 18 de junio del año 1998, decía hace 21 años. 21 años. Pero en ese artículo se retrotrae a la época de la colonia, a la colonización de la isla por los españoles. Okay. Te voy a leer el artículo para ti y para el público. Okay. Dice así: en Cosas Añejas, la obra de César Nicolás Penso, se narra la muerte del padre Canales, sacerdote venezolano sacrílegamente asesinado por Juan Rincón en el año 1786. El asesino era reincidente, había ultimado a su esposa embarazada. Sin embargo, por influencias familiares quedó sin sanción. La impunidad, según su propia declaración, lo condujo al asesinato del padre Canales. En los interrogatorios se le preguntó: ¿quién mató al padre Canales? Contestó reflexivamente: la justicia de Santo Domingo. Porque cuando si yo maté a mi primer mujer embarazada, me hubieran quitado la vida, no habría podido matar al padre Canales. En esa época existía la pena de muerte. El asesino dice: yo maté a mi esposa, si a mí me hubieran sancionado con la pena de muerte como era entonces, no hubieran matado al padre Canales. Entonces, el Listín Diario reseñó recientemente el asesinato en La Vega de la campesina adolescente, 13 años de edad, Perla Maciel Castillo Rodríguez. Horrendo, brutal. Wow. Violada sexualmente, 15 puñaladas, la cabeza destruida, el cabello arrancado. Fue ejecutada con la besania patológica de un violador reincidente. Al leer el prontuario criminal del asesino, forzosamente debemos preguntar: ¿cómo fue posible su puesta en libertad? Tenía 5 fichas en la policía, algunas precisamente por violación, 2 expedientes penales adicionales en la Fiscalía de Bonao. En 1993, acusado de participar en un atraco junto a Pepe La Cobra. En 1994, sí, exacto, acusado de violación sexual de una menor de 5 años. Wow. Acusado posteriormente de intento de violación, ni siquiera fue detenido. El Pulpo era el mote criminal que tenía ese tipo. Fue finalmente condenado junto a su padre, conocido como Barba Negra, a 5 años de prisión por inferirle machetazos a varias personas en una trifulca. Permaneció solo 1 año en la cárcel.
apenas un mes antes de asesinar a Perla Maciel, había sido puesto en libertad por decisión judicial. Tú equiparas eso con lo que sucedió en San Pedro de Macorís, justamente y son los mismos elementos, los mismos escenarios. Pero una tentativa de crimen que se castiga como el crimen mismo, de acuerdo al Código Penal, fue condenado a 5 años de prisión cuando debió sancionársele con 30 años de prisión. Y no obstante ser sancionado apenas a 5 años, entonces al año y medio lo soltaron. Por eso fue y asesinó a esa infeliz abogada. A la colega, una muchacha de mucha superación. Exactamente. Aparte de su gran belleza física, tenía era una muchacha de mucho espíritu. De superación. Claro. Un testimoniado abogado del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Sí. Entonces, ante este caso de Perla Castillo, sí, procede repetir la pregunta que hace más de 2 siglos se le hizo a Juan Rincón. ¿Quién mató a Perla Maciel Castillo Rodríguez? Y responder con su atinada respuesta: la justicia. La justicia. En efecto, ¿qué diferencia existe entre la puesta en libertad hace 212 años del responsable de la muerte del padre Canales y la puesta en libertad ahora del responsable de la muerte de Perla Maciel? El Pulpo, Pepe la Cobra, Barba Negra y otros delincuentes reincidentes que pululan en nuestras calles, ¿no son acaso la reproducción en otra época y escenario social de aquellos forajidos nombrados Tinito, Baúl, Solito, Mandé, Vigilito, Mateito y Cindo, quienes durante el periodo de los 6 años de Buenaventura Báez, del 1868 a 1874, aterrorizaron impunemente las comarcas rurales dominicanas? Exacto. Con sus crímenes y tropelías? Las características sociales y judiciales de este luctuoso acontecimiento deben preocupar profundamente a los responsables de manejar la política de prevención del delito y de sanción penal del Estado dominicano. Jurídicamente, la residencia es una causa de agravación de la pena, más agravante cuanto mayor sea el número y la peligrosidad de las infracciones atribuidas a una misma persona. No obstante, la abundancia de delitos cometidos por reincidencia, puestos en libertad, conduce a la deplorable conclusión de que para nuestros jueces penales y el Ministerio Público, la reincidencia es una figura jurídicamente inexistente o por lo menos inaplicada. Demuestra patéticamente la persistencia de una falla crónica en la conducción de la política penal. El Estado no tiene programas de prevención y tratamiento de la reincidencia y en la esfera judicial prevalecen la desorganización, ausencia de control e irresponsabilidad en la aplicación de las normas legales referentes a la residencia. Evidentemente, una delincuencia reincidente no castigada o débilmente sancionada y la inexistencia de una política del Estado firme, responsable y de largo plazo para prevenirla y combatirla han fomentado temor e inseguridad en la ciudadanía. Pero la paradoja triste de esta situación político-judicial es su actuación pendular. A ciudadanos acusados de infracciones calificadas crímenes, no necesariamente homicidios, cometidos por primera vez y cuya puesta en libertad no representa ningún peligro social o judicial, se les dificulta obtener su libertad. Contrariamente, delincuentes reincidentes logran salir fácilmente de la cárcel, como ha quedado demostrado desgraciadamente con los asesinatos de Perla Maciel Castillo Rodríguez y de la abogada de San Pedro de Macorís. La extinción física de esta angelical jovencita, de ejemplar comportamiento en la familia, la escuela y la comunidad, quien poco antes de morir dirigió las oraciones de sus compañeros de curso a Dios para que le ayudaran a aprobar los exámenes de matemáticas y a conducirse bien con sus profesores, debe constituir un estigma para la Judicatura Nacional.
dolorosamente repetido después de transcurrir más de 2 siglos del execrable asesinato del padre Canales. Solamente los muertos de primera seguirán conmoviendo y alarmando. ¿Hasta cuándo? Tal vez hasta que la víctima sea su propia hija, honorable magistrado. Ese artículo, hace 21 años... Tengo que felicitarlo porque está muy bien redactado. Bueno, usted redacta muy bien. Pero hace 21 años eso, y mira hoy cómo estamos peor todavía. Porque no es solo el crimen de esa abogada de Santiago. Tú lees... De San Pedro de Macorís. De San Pedro de Macorís. Tú lees en el periódico que hace 3 días un sujeto mató a su esposa. Salió huyendo, una turba le cayó atrás. No sé finalmente si lo detuvieron, si no lo han detenido, pero es que los periódicos, si tú lees y si tú te dedicas a ver los programas de televisión, también de noticias, lo que prevalece aquí es los atentados contra la vida humana, los crímenes. Entonces eso te indica a ti que aquí hay una génesis histórica que conduce a la conclusión de que para el dominicano la vida humana no tiene ningún valor. No tiene valor la vida humana. Entonces, si una de las causales principales de la criminalidad es un factor psicológico y un factor como es la voluntad de terminar con la vida humana de otra persona por cualquier banalidad, por cualquier tontería, hasta por un juego de dados, se matan por 2 pesos, por 10 pesos matan a otro. Es muy frecuente también en ese caso. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, yo personalmente pienso que aquí hay que hacer una regeneración de la sociedad, una regeneración de la familia. Hay que hacer una reeducación social a nivel extenso y profundo, en la escuela, en la familia, en los lugares públicos. Hay que comenzar a predicar que el valor supremo de la existencia, el valor supremo que Dios ha puesto en la humanidad es la vida humana. Y si ese valor supremo no es respetado, si ese valor supremo no tiene ninguna consideración, entonces lo único que nos queda es caer en el caos y en la destrucción social. Claro, en la barbarie. En la barbarie. En la anarquía total. Bueno, entonces yo creo que aquí el Estado tiene que elaborar los órganos del Estado responsables de la salud mental de la sociedad. Deben elaborar una política muy bien definida a que el dominicano aprenda a valorar la vida de los demás seres humanos. Aprenda que ese don divino no puede ser destruido si no es mediante la aplicación de las disposiciones legales pertinentes en los países donde existe la pena de muerte, por los delitos y por los crímenes que se conocen. Pero si no es bajo esa circunstancia suprema del castigo condigno a un crimen espantoso, como se hace en otros países, pues entonces, por lo menos, aquí la gente tiene que aprender a eliminar la violencia, a no tener ese ímpetu destructivo de atacar a una persona por cualquier cosa, que muchas veces hasta golpes que matan a la gente, o ahorcado así, mirándolo como lo estrangulan. Eso es una cosa que está aterrando nuestra sociedad, pero le está al mismo tiempo hundiendo en la barbarie y le está hundiendo en un estado de salvajismo primitivo. Claro, porque ahora mismo, don Sergio, lo que hay es los temas nacionales, los temas realmente fundamentales para la supervivencia de este hábitat geográfico están desterrados de la agenda nacional. Ahora mismo lo que vemos es una pugna o por las querellas políticas. Pero dentro de esa historia de Perla Castillo y dentro de la historia de la abogada recientemente asesinada por su ex compañero sentimental de San Pedro de Macorís, vemos que detrás de todo hay un entramado, una maraña procesal penal ajena a la idiosincrasia del pueblo dominicano. Usted dirá, bueno, en el momento que ocurrió lo de Perla Maciel, ya era una actitud reiterada del Poder Judicial de aquel entonces, puesto que no estaba en vigencia
ni había entrado en vigencia, ni se había sido promulgado el nuevo Código Procesal Penal. Pero fíjese que a partir de ese caso que usted cita, que sucedió en el contexto del año de 1998, a la fecha la tendencia ha sido agravarse. El problema en República Dominicana se ha ido agravando. Yo creo que independientemente de eso de todo, aquí tenemos que hacer una especie de catarsis social, una especie de introspección de nuestra legislación procesal penal y el mismo Código Penal, porque la República Dominicana, como va, no va a ser sostenible en el espacio y en el tiempo. Yo tengo mucho temor, yo abrigo mucho temor sobre el futuro de la República Dominicana, se lo digo de corazón, porque primero veo que hay un botín, hay una contienda, hay una refriega espiritual entre diversos estamentos de la sociedad por el control del poder político, pero por el control del poder político no para servirle a este país, sino para enriquecerse a la velocidad de la luz. Entonces nosotros, los temas nacionales, mire otro tema importantísimo que hay ahora mismo, el tema de la bioconservación, de cómo la isla se está quedando sin recursos acuíferos, y eso es un tema que está destedado de la agenda nacional. Aquí los temas fundamentales están fuera de la agenda nacional. Vamos a hacer, don Sergio, ahora la segunda pausa para luego seguir conversando con don Sergio Germán de cuál entiende que deben ser las modificaciones que se deben hacerle a la legislación procesal penal en la República Dominicana para incidir en que podemos cambiar un poco este panorama tétrico que se pinta en la sociedad dominicana con relación a lo que es el valor de la vida humana y cómo mucha gente delinque con mucha facilidad y al día siguiente están libres en la calle de la ciudad de Santo Domingo. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero este es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Las mejores habichuelas rojas, blancas y negras, los más frescos gandules naturales y con coco, el cachú más apetitoso, el maíz dulce más crujiente, la pasta de tomate con más sabor y color, la más cremosa leche de coco, las salchichas más suaves y ricas y muchos productos más los encontrarás en Jajá, siempre presente en los más exquisitos platos de nuestra tradicional cocina dominicana. En desayunos, comidas, meriendas y cenas. Jajá, la mejor marca, los mejores productos. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Carvajal, tú tienes mucha razón. Frente a ese irrespeto y esa pérdida de valor de la vida humana que existe en la sociedad dominicana, el estamento político, como tú señalaste, tiene una alta responsabilidad. ¿Por qué? Porque son los partidos políticos los que en nuestra sociedad
llegan al control del Estado a través del sistema electoral democrático. Pero tienen que entender que cuando llegan al poder, cuando llegan a controlar el Estado, no pueden seguir con la misma mentalidad política de un sistema electoral, porque las circunstancias vitales del Estado cambian totalmente, en el sentido de que el partido, mientras hace campaña, no quiere chocar con nadie, no quiere tener contendientes, quiere complacer a todos. Todo el mundo. Que todo lo que el que va a votar esté de acuerdo con él para poder obtener el favor del voto. Pero cuando se llega al gobierno, eso debe cambiar radicalmente, porque ya se está gobernando para todos los dominicanos, no para los votantes. Entonces tú te encuentras que aquí, cuando los partidos llegan al gobierno, no quieren ejercer el poder de la autoridad pública para controlar la delincuencia. Tú ves que reprimen a la misma autoridad pública, desde el gobierno, desde la presidencia y desde los estamentos paralelos, se reprime a la autoridad pública, a la policía y a los funcionarios que ejercen el poder de mantener la paz pública. No quieren que en los barrios, por ejemplo, cuando todos esos delincuentes andan en los motores en la calle, sin placa, echando carreras, matando gente, subiéndose 3 y 4 en un motor. Entonces, principalmente en el hecho de andar 2 personas en un motor, la mayor parte de los asesinatos y los atracos de los delincuentes aquí es por andar 2 personas en un motor, pero tú no ves que el gobierno lo prohíbe. Recuerda que en los 12 años Balaguer y Peri dijeron que nadie se podía montar 2 en un motor. ¿Usted no se recuerda que hicieron esa medida provisional? Sí, provisional, y se paró la delincuencia. Se paró la delincuencia. Pero en Colombia se prohibió definitivamente que 2 personas fueran en motores, porque uno maneja y el otro va con la pistola para cometer el atraco. Entonces, lo que han hecho es que existen los motores, pero le han adicionado como un canasto. Un canasto atrás, algo así. Se suben varias personas y el motor estaba adelante y atrás van las otras personas en conjunto. Pero no va uno solo, que es un delincuente, ¿tú entiendes? Con la pistola. Eso no lo hacen. Pero hay otra cosa también. Óyeme, el sistema de sanción penal no es solo el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal permite que los delincuentes, mediante subterfugio de sus abogados defensores, eludan una sanción fuerte o puedan salir extemporáneamente de la cárcel, porque ahora con ese código se estableció el sistema de que cumpliendo la mitad de la pena pueden salir. Una buena conducta. Una buena conducta, que claro, es una cuestión que hay que ver en qué consiste esa buena conducta. Claro. Después que se mató a mansalva, se mató impiadosamente una persona para cometer un atraco, ¿qué buena conducta se va a hablar? Y después en los países donde copiaron eso, esa parte de la normativa procesal, ya eso fue abolido también, porque eso hay que decirlo aquí. Usted coge los países que nutrieron la legislación, por eso se lo decía yo a Carlos Balcácer, que hizo un libro muy importante imitando a Carlos Gastón Richet, que fue el gran codificador, para mí el pensador más acabado que tuvo a principios del siglo XX, el derecho dominicano, aquel cónsul general de la República Dominicana en Toronto y capitán del Ejército Nacional de Trujillo. Sí, sí. O sea, ahí te coge y le decía a Carlos Balcácer, entonces, Carlos, en ese aspecto de la normativa, donde se copió esa parte, hay países que han variado, han tenido que cambiar. Porque nosotros no podemos hacer ese cambio, porque ya de antemano, de entrada, una persona que comete una infracción o un crimen de naturaleza penal cuya sanción conlleva 20 años, sabe que si tiene una buena conducta son 10 años que va a cumplir. Entonces ya de entrada le está degradando la pena que corresponde a la magnitud del delito. Eso es un mito y una fábula jurídica. Pero el asunto ha llegado a tal extremo que crímenes que están sancionados con la pena de 30 años de prisión, rara vez tú ves que un tribunal lo impone. Lo que imponen ahora son 15 y 20 años. Antes se imponían sanciones de 30 años a todo el que cometía un crimen rodeado de circunstancias que la agravaran. Eran 30 años. Claro. Óyeme. Y había jueces serios. Ahí está la misma cuando estaba Miriam. Pero no era... Cuando estaba Miriam Germán y cuando estaba Severino, a pesar de que fue utilizado políticamente para perseguir a los ojos blancos. Pero era un hombre serio, honorable.
yo tengo mi disidencia con el juicio de Jorge Blanco, porque creo que fue una persecución política, pero a fin de cuentas era un hombre honorable, que los jueces y hombre que murió en una tremenda pobreza, un ejemplo de dignidad y decoro en este país. Aquí había muchísimos jueces serios. Y déjame decirte todas las también, épocas. las enseñanzas del derecho penal en la universidad estaban orientadas a que se aplicara la pena de acuerdo a la gravedad del hecho. Sin eso existía. Yo recuerdo la cátedra de Derecho Penal de ese gran penalista y jurista, que lo considero el penalista más brillante que ha tenido la República Dominicana, Mario Vinicio Castillo, Vincho, que, como tú has dicho muchas veces, se puede estar de acuerdo o no con él, pero evidentemente es el penalista más importante, más brillante, más destacado que ha tenido la República Dominicana. Y yo tuve la suerte de recibir la enseñanza de Derecho Penal de él. Y el profesor Castillo, en su cátedra, insistía mucho en la gravedad y la importancia que tenía que se sancionara severamente la reincidencia y que se tomara muy en cuenta cuando se producía un hecho criminal, que se examinaran las circunstancias, todo que lo rodeaban, porque la mayor parte de las veces se podían descubrir en esos hechos circunstancias agravantes y a veces atenuantes, como decía él, también que podían ser atenuantes. Pero él insistía mucho que lo primero que había que buscar en un hecho criminal era la gravedad y la reincidencia. Entonces, examinado esos dos aspectos, entonces se podía pasar lo demás. Y óyeme, y no era él y eran otros grandes profesores que habían. Yo no digo, porque no conozco quiénes son los profesores ahora en las universidades, ni voy a decir que no lo estén haciendo tan bien como él, pero hay una situación en la crisis de la escuela. Hay una crisis de la escuela. Y en la judicatura penal, y en la judicatura penal hay una quiebra del sistema de sancionador. Definitivamente. La sanción hay mucha lenidad y hay mucha impunidad. O se sanciona muy levemente, o se deja impune, o en algunos casos extremos, cuando más sancionan, no es con la pena máxima. ¿Tú entiendes? Como debería ser. Como el caso de la muchacha de San Pedro, que hay un maridaje entre el Ministerio Público y el juez de ejecución. Ahí hubo algo como raro, que se hizo algo que no está muy claro ante la opinión pública nacional, porque ese hombre no podía salir un año y pico. Pero oye bien... Óigame, ahí ni siquiera está la mitad, que todos tienen que explicarle, no, que ella firmó y resulta ahora que la firma de ella fue falsa. Entonces, ¿cómo es el tema judicial valiente? El Ministerio Público también tiene una gran cuota de responsabilidad, al margen de lo que es los propios jueces de la tutela judicial represiva. El Ministerio Público en República Dominicana deja mucho que desear también. Claro. Pero también en ese caso de la abogada de San Pedro de Macorís, tú tienes, vuelvo y te repito lo que te dije ahorita, que él intentó... La reincidencia y la gravedad del perdón, no. Oye, hubo una tentativa de asesinato cuando le dio los primeros balazos. 7 puñaladas. 7 puñaladas. No una ni dos, bueno, 7. Entonces ahí hubo una tentativa de asesinato y el Código Penal dice que la tentativa se castiga como el crimen mismo. El profesor Castillo, esa era otra cosa también que insistía mucho, en que cuando hubieran hechos de esa naturaleza, que eran tentativas de asesinato, se olvidara la tesis de la defensa y se considerara siempre que lo que había era un crimen. Claro. Como decía el código. Ahora, te repito, ahora lo que se está viendo es lo que yo veo en la judicatura desde afuera, es que realmente la actitud que tiene el sistema judicial penal está llevando al país a su autodestrucción, al colapso a su total. Autodestrucción. La calle no se puede salir ya con un celular en la mano, tú no puedes caminar en la calle, tú tienes miedo. Pero ven acá, yo te voy a decir otra cosa. ¿Tú sabes cuál es el estado de este país ahora? ¿Tú quieres un hecho que refleje el estado de este país? Yo leí en el periódico que a las 3 de la tarde, en la avenida 27 de febrero, venía una jipeta y una patrulla de la policía la detuvo, la registró. Iban 2 sujetos dentro de esa jipeta. Y tú sabes lo que llevaban. Un fusil ametralladora AK-47
que lo usa el ejército ruso dentro de la jipeta. Un arma que si esos dos individuos tienen un roce, un choque con cualquiera y se arma una discusión, lo que sacan es ese fusil ametralladora de guerra y comienzan a disparar y cometen una masacre. Entonces, aquí estamos viviendo en un país donde se anda en las principales avenidas de la ciudad con fusiles AK-47 rusos. Eso te está hablando a ti de una situación ya aquí. ¿Por dónde está entrando? Por Haití, porque no son importados. Bueno, por Haití que está entrando todo eso. Puede ser por Haití, yo no sé por dónde. No, y en los barcos que vienen, los mismos barcos que vienen de América del Sur, que traen la droga y que la droga puede penetrar aquí en complicidad con quienes están, quienes tienen la obligación de evitar lo que son los militares que están en los puertos, los inspectores de aduana y todo el personal de los muelles. Y sin embargo, esos son cómplices. Cuando pasa un cargamento de eso es porque hay cómplices, no hay que darle vuelta. No hay que darle vuelta. Entonces, eso, claro. así mismo pasan las armas. Entonces, esas armas andan en la calle, en manos de esos sujetos, y tú dirás, bueno, mi vida está en peligro cada vez que yo salgo a la calle, porque esas personas andan en las mismas cercanías, tú no sabes quiénes son. No, y no discuta por un accidente de tránsito. Si usted le dañan el carro, usted sigue derecho. Está bien, gracias, discúlpeme, señor, porque ahora hay que andar con una política, mire, como decía, diríase de concordia total, aunque usted lo agredan, porque porque hasta el hecho de que usted reaccione frente a una agresión, ya eso es motivo para que usted lo ataque, o lo mate, y además, o lo maten en República Dominicana, es algo inaudito. Y la gente que anda armada en la calle, aquí cualquiera tiene una pistola, cualquiera tiene un revólver, aquí hay una distribución clandestina de armas y de venta de armas, que eso no tiene punto de comparación, y sea que entre por Haití o que entre por dentro, pero ¿qué es lo que ocurre con eso? Que le agarran, muchas veces lo que hacen lo mismo que lo descubren, los policías le quitan el arma y le dan 25, 10 mil pesos y se quedan con el arma y se quedan con los 10 mil pesos y le dicen vete. Exacto. Vete. Otras veces... Y después la venden a otra gente. A otra gente, sí. Pero también... Así mismo es. Sí, sí. Es que es así. Pero también muchas veces lo detienen también, porque hay que decir la verdad. Sí. Muchas veces lo detienen, lo someten a... Sí, exactamente, eso porque en todas partes del mundo, en la fuerza... Sí, claro, pero óyeme, lo someten a la justicia. Pero ¿tú crees que esas armas clandestinas y sin permiso que tienen, que eso se sanciona? De una vez le dan una fianza y van para la calle. Entonces no hay temor. Y después que le dan la fianza y van para la calle, eso más nunca hay juicio ya por ese asunto. Quiere decir que el sistema penal... Es ahí como yo le digo que se origina la cuestión, porque usted mencionó a Marino Vinicio Castillo Dodrí, a quien yo siempre pongo como ejemplo, primero de lo que fue la enseñanza, la instrucción pública en la área de Trujillo, en la normal presidente Trujillo, en esa foto emblemática donde está él con Lupo Hernández Rueda, con Manolo Tavares, con José Escuder Ramírez y Luis Oliva Guerrero, y Manolo Tavares justo. Y ahí yo pongo la calidad y Lupo siempre tenía una admiración desenfrenada a Marino Vinicio Castillo, decía que tenía un gran talento jurídico. Cuando aquí se hizo esas modificaciones al código, porque aquí empezaron de una vez, y cuando estaba Jorge Antonio en la Suprema, dijeron, no, porque hay un cisma, hay una ruptura con el pasado. Eso es algo ya obsoleto, se inventan aquí en estas reformas que se hacen apresuradas. Que eso es obsoleto. Entonces pusieron a unos guardacampestres del ingenio Boca Chica que redactaron un anteproyecto y se obvió aquí a Vincho Castillo, a Ramón Pina Acevedo y Martínez, que hay que reconocerle, el antiguo compañero de mi padre en su primer exilio en Londres. Aquí se vio a Juan Manuel Pellerano, aquí se prescindió de los grandes cerebros, y la anterior Suprema Corte de Justicia tuvo mucha culpabilidad en eso. Cuando me refiero a la de Mariano, me refiero a la de mi amigo Jorge Antonio Subero Isa y de Rafael Luciano Pichardo, porque Jorge fue uno de los que se embriagó de esa modernidad y esa cosa, que eso es anticuado, que esos pensamientos, y quiso traer una modernidad que mire lo que esa modernidad ha traído a la República Dominicana. Que hoy día la República Dominicana sea uno de los países más inseguros del mundo. El presidente de los Estados Unidos actual acaba de tirar un decreto, pero yo como no conozco la legislación,
Pero eso lo vi yo en el hijo de Bosco Guerrero, el psiquiatra que analizó eso, que es un muchacho muy capacitado. Y en un decreto para perseguir delincuentes y cosas, y hay 3 en la lista ya. Y 2 son dominicanos. Nosotros estamos... ¿Hay 2 qué? Hay un listado, un decreto que persigue a personas peligrosas en el mundo. Sí. Y ya en el listado de los que hay en ese decreto hay 2 dominicanos ya encabezados. Nosotros estamos en toda la lista, en todas las cosas en primer lugar. Entonces aquí hay una batalla política, una cuestión que yo quiero ser presidente, que esto, que para aquí, para allá. Entonces, los temas nacionales, lo que a mí me preocupa. Yo estoy viendo la antesala de una Venezuela aquí en República Dominicana, porque aquí están con un afán que tú no quieres llegar, pero señor, ven, vamos a sentarnos a estudiar la agenda nacional. Vamos a coger primero el problema educativo. Vamos a coger el problema de la justicia electoral. Leonel Fernández en la Constitución del 2010 judicializó la justicia electoral en República Dominicana. Antes un dominicano tenía que decidir eso, que era Ángel María Liz. Ángel María Liz. Había esa gente que tenían un valor moral, que representaban ellos solos todas esas instituciones. Pero hoy día póngase a analizar esa maraña, esas complejidades que van a haber ahora. Unas elecciones en el mes de febrero y unas elecciones en el mes de mayo. La economía dominicana ya ha entrado en un proceso de recesión como consecuencia de esas luchas políticas. Y fíjese por dónde se ha deslizado el dólar. Y vamos a esperar a ver si llegamos a mayo. Porque la República Dominicana no resiste eso. Bueno. Entonces nosotros tenemos que realmente abocarnos a los temas nacionales. Aquí se hace muchas reformas y todo el mundo viene, ay, que fulano es un fenómeno y que todo el mundo viene de fuera a opinar, pero nadie estudia la realidad social dominicana. Pero déjame decirte una cosa, no fue solo el profesor Castillo quien hizo la advertencia sobre el problema que iba a sobrevenir en la República Dominicana con ese Código Procesal Penal. Muchos escribimos, yo escribí un artículo, sí, pero en el Listín Diario, titulado así mismo, Los peligros del anteproyecto de Código Procesal Penal, cuando era un anteproyecto de ley. Entonces muchos abogados de aquella época, de los que estaban promoviendo la introducción de esos códigos de América del Sur, me dijeron que no, que yo estaba manteniendo una posición afrancesada y que era el derecho francés. Y yo sencillamente a lo que me dijeron eso le dije, mira, yo prefiero un derecho uniforme, claro, un derecho autóctono y no un derecho ecléctico y un derecho que es una mezcla de derecho italiano, derecho francés, derecho alemán, derecho, espérate, y hasta del pensamiento de Andrés Bello, que fue lo que dio lugar al Código de la Provincia de Santa Fe, porque aquí no se trajo tampoco un Código Procesal Penal copiado de la Argentina, sino de una provincia que se llamaba la Provincia de Santa Fe, que adoptó ese código. Después se extendió a otra provincia porque el sistema de Argentina es un sistema federal, y ese fue el que se trajo aquí, una mezcolanza de códigos que no podía encajar en un sistema y en una cultura que ya tenía más de 100 años de los códigos franceses, como claro, era el Código Procesal Penal Dominicano, que fue introducido en el 1882, bajo la 84. La codificación de Lili, que habla Jotin Curi en estudios jurídicos. Sí, pero en el 84, y cuando aquí se introduce entonces ese código en el 2005, estamos hablando que se está prescindiendo de un código que ya tiene un siglo y pico, ya es parte visceral de la cultura jurídica dominicana, y se trae un código extraño y se pone, las consecuencias están ahí. Claro. Bueno, ¿qué pasa en el organismo humano cuando una célula extraña, trata los mecanismos de defensa se activan y todo? Eso que ha pasado aquí en la sociedad. Exactamente. Sí. Bueno, Celio, vamos a hacer la tercera pausa para luego continuar ya en la parte final de pasado y presente, hacer un pequeño análisis de la nueva ley de la ley nueva de la fuerza pública, exacto. Mi
amor. De la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Mamá, a desayunar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en revoltillo. Yo como viene. ¡Qué rica! ¡Llegamos! Vamos a merendar. Y queremos salchichas, ajá. Yo en hot dog. Yo prefiero más picar. Exquisitas. Hora de comer ya. ¡Ey! ¡Queremos salchichas, ajá! Yo en un locrio. Yo con salsa y mucho pan. Deliciosa. Y tenemos que cenar. Y queremos salchichas, ajá. Yo guisadas y con frío. Yo con papas y a la brasa. Nutritivas. Y mañana Dios dirá que queremos salchichas, ajá. Vienas de cóctel, de pollo, de pavo y picantes. Ajá, para todas tus comidas. Porque lo primero es lo primero. Delante de un alegre y activo hijo, siempre hay una sabrosa hamburguesa o exquisitos hot dogs con papitas y tostones. Y detrás una amorosa y paciente madre que los combina siempre con el apetitoso ketchup La Famosa, por ser natural e insuperable en color y sabor. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Carvajal, la ley de concesión de la fuerza pública sí fue promulgada ayer. Yo no la he leído todavía después de promulgada, pero sé que el anteproyecto original, que incluía una intervención muy destacada del juez de los referimientos, eso fue cambiado. Y parece que ahora, en lo que vi en las últimas publicaciones que se hicieron sobre lo que se estaba ventilando en el Congreso, era que iba a descansar más bien en el Ministerio Público, la facultad de otorgarla. Ahora, aunque sigue manteniendo la idea de un juez de la ejecución que no señala cuál es la ley. Sí, no lo señala, pero hay una cosa ahí que es muy importante y es que la ley distingue entre la concesión de la fuerza pública para los, por ejemplo, para la ejecución de la sentencia y en materia de embargo, para los embargos ejecutivos y los embargos conservatorios. En los embargos ejecutivos no habría problema con la concesión de la fuerza pública porque generalmente ya es cuando la sentencia es definitiva y se va a ejecutar, pero el embargo conservatorio yo tengo que verlo con mucho cuidado porque como medida conservatoria es una medida precautoria. Claro. Y el Ministerio Público no puede perder tiempo en concederla, Claro. Porque si a una persona le dan, por ejemplo, un cheque sin fondo. Claro. Y el que le emite el cheque sin fondo tiene cuentas bancarias que puede responder, ¿tú entiendes? En otra forma o en otro banco, vamos a decir, que tenga, es una hipótesis esta jurídica. Exacto. Un cheque de un banco y no tiene fondo en eso, pero tiene en otro. Y la víctima del cheque sin fondo se da cuenta y pide la fuerza pública para un embargo conservatorio en el otro banco, si no se le da de inmediato, el delincuente saca el dinero. Ya eso lo veremos en el próximo programa. El próximo viernes lo vamos a analizar el próximo sábado. Más detenidamente. Y también hay que ver también cómo incide eso en lo que es el capítulo dedicado al embargo detentivo contenido en el Código de Procedimiento Civil Dominicano. También hay que ver una serie de cosas. Es un embargo conservatorio. Exacto. Bueno, amigos televidentes, ya hemos llegado al final de este espacio de tiempo que es pasado y presente. Hemos conversado esta noche, siempre con su juicio muy acertado, muy lúcido, de mi interlocutor válido en muchos programas de televisión, como es don Sergio Germán, y solo me resta darle las gracias al país
y a la sociedad dominicana por elegir Pasado y Presente una vez más como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes de la sociedad dominicana que tienden a coadyuvar a la permanencia en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico. Buenas noches, amigos televidentes.